Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Oscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, continuando con nuestra programación, vamos con la presencia de Silvia y Yolanda, su segmento Buscando un Cambio. Así que bueno, Silvia y Yolanda, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, buenos días, Hola, queridos oyentes. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes una vez más y hoy para hablar de un tema de actualidad que nos compete seguramente a todos. Hola, Yoli, buen día. ¿qué tal? Buen día Jorge, buen día Silvia y bueno, a nuestros queridos oyentes, Dios los bendiga en este lindo día. Y bueno, vamos a ver qué podemos aprender hoy, ¿no? Un tema muy actual y seguramente que todos, casi todos, hemos estado involucrados con respecto a este tema que es la ansiedad. ¿Quién no estuvo ansioso en algún momento de su vida, no? Y es un tema muy recurrente en la consulta clínica. Es muy recurrente, es un tema muy actual y que generalmente hasta a los niños les compete, no solamente a los adultos y adolescentes, sino también a los niños. ¿Y cuáles son los síntomas como que en la primera consulta el paciente viene? El paciente viene con, a veces, muchas veces, con la incertidumbre en que me hago problema por todo. No puedo descansar y no paro de pensar. Es una de las cuestiones con que el paciente llega a la consulta. Entiende que no puede seguir así, que tiene un malestar significativo en su vida y que, bueno, hay varias cuestiones que necesita ir resolviendo. Por ejemplo, dice que siente fatiga, dice que siente que no puede dormir bien, siente tensión muscular, contracturas, irritabilidad, inquietud y generalmente esos pensamientos recurrentes, preocupaciones constantes. Entonces, bueno, vamos a ir a una definición para entender realmente qué es lo que es la ansiedad. El paciente llega con todos estos signos y nosotros, ajustándonos a lo que ya entendemos, vamos a buscar cuál es el posible diagnóstico. Cuando vamos a hablar sobre lo que sería una definición, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, tenemos que hablar de que es una emoción orientada a futuro y que se caracteriza por la percepción de no poder controlar ni predecir eventos potencialmente desagradables. Hay una preocupación crónica, excesiva, de temática amplia y muy exagerada. Las preocupaciones están constantemente. Eh, y cuando hablamos de ansiedad podemos decir que, bueno, no tiene por qué ser una enfermedad, no tiene por qué ser patológica, porque realmente todos pasamos por momentos de ansiedad en nuestra vida, como por ejemplo, ante una intervención quirúrgica, ante un evento muy emocionante, ante un examen, ante un nuevo trabajo, una entrevista laboral. A muchos nos pasa que, bueno, sentimos ansiedad ante esas circunstancias y eso no es patológico, eso es adaptativo y es normal y esperable, que cuando se termina ese evento, esa circunstancia, la ansiedad cede. Pero cuando hablamos de trastorno de ansiedad o de ansiedad en general, estamos hablando de sí que es una patología que, que hace que nuestra vida no sea igual, que nuestra calidad de vida cambie, descienda, y que bueno, que no podemos vivir con estas circunstancias. Generalmente son muchos los pacientes que vienen con esta patología y viene combinada muchas veces con la depresión también. A ver, Jolie, te ha pasado seguramente que has recibido muchos pacientes con esta temática, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? Esa angustia, ¿no? Esa angustia que sienten o sea, dicen, o sea, que pierden el control, ¿no? Que, o sea, claro, son personas que necesitan tener el control o saber, digamos, ¿no? Lo que les va a suceder, ¿no? O sea, digamos, las personas tienden a pensar mucho para adelante, ¿no? O sea, yo suelo decir un exceso de futuro, ¿no? Esto los angustia mucho, el no poder entender por qué les pasa,
hay miedo también, ¿no? Y a veces también sucede que esto se retroalimenta, ¿no? Porque, o sea, se les genera un estrés, digamos, por tratar de pensar cómo resolverían o qué harían, o a veces creen que no pueden resolverlo, porque también estas personas, ¿no? O sea, creen que ellos no tienen por ahí la capacidad de resolverlo. Entonces, bueno, entran en un estado de angustia y estrés que muchas veces, como decía Silvia, los lleva a la depresión, ¿no? Y a veces el diagnóstico puede ser mixto, ¿no? Como decíamos, ansiedad y depresión. Y no quiere decir que todas las personas ansiosas van a tener depresión, o que todas las personas con depresión van a tener ansiedad, pero sí se pueden dar ambos, ¿no? Y qué importante poder determinar, ¿no? O sea, con la persona, en base a las preguntas que uno le comienza a hacer, ¿no? Cómo esta persona se está sintiendo y la frecuencia de estos síntomas, porque acá la importancia es, ¿cuándo te pasa esto? Entonces, bueno, Silvia decía, un evento, ¿no? O sea, una cirugía, un casamiento, un examen, o sea, hay un evento. Pero cuando la persona nos dice, no, yo desde que me levanto me siento así, y estoy todo el día así, y después cuando me acuesto no puedo dormir. Entonces, ahí uno dice, bueno, acá hay signos importantes que la persona me está dando, que tengo que ponerle atención, ¿no? Y siempre hablamos esto de que cuando uno trabaja, digamos, en la terapia con la persona, uno le va preguntando a la persona, ¿no? O sea, sus creencias, cuáles son sus miedos, digamos, qué cosas evita, qué ocasiones le generan temor, si hubo, digamos, alguna situación que le haya pasado en donde quedó, digamos, con alguna, nosotros le llamamos con un trauma, ¿no? O sea, cuando la persona se quedó apegada a ese suceso, ¿no? Son todos indicios que la persona da al terapeuta para poder determinar esto, ¿no? Que decía Silvia antes, ¿no? Si es una ansiedad adaptativa, o sea, digamos, la persona resuelve lo que le está pasando y después mejora, o en realidad, digamos, ya pasa a ser patológico. Pero queremos decirles que sea cual fuera, sea que sea adaptativa o sea patológica, cuando tengas alguna inquietud, que consultes, porque lo que pasa con la ansiedad es que si nosotros, digamos, hacemos como que nada pasa, que a veces las personas dicen, bueno, ya se me va a pasar, y el ya se me va a pasar, a lo mejor lo llevan meses y a veces años, ¿no? Y realmente cuanto más la persona se niega a reconocer y aceptar esto, o sea, más intenso se hace y con más frecuencia le pasa, ¿no? ¿Qué me decís, Silvia, con respecto a esto, ¿no? ¿Cuántas veces dilatamos y dilatamos, ¿no? La consulta. Sí, y entender, agrego lo que vos decís, y entender que la preocupación es un fenómeno natural. Entonces, cuando ya es excesiva, como decía Yoli, cuando ya me supera, cuando es algo constante, sí hacer la consulta, ¿sí? Porque, bueno, podemos ahorrarnos muchos momentos de displacer, de angustia, momentos que podemos totalmente evitar si empezamos un tratamiento. Muchas personas vienen ya directamente medicadas, ¿no? O creen que la solución a la ansiedad es la medicación. Siempre insistimos que la medicación tiene que ser por un tiempo determinado. Y muchas veces el tratamiento es combinado con medicación y con psicoterapia. ¿Por qué? Porque la medicación lo que hace es tapar el problema, no lo soluciona, lo maquilla, lo tapa, pero no hay una solución definitiva. Entonces la idea que nosotros tratamos de aplicar siempre es que el tratamiento con psicofármacos sea por tiempo determinado.
Muchas veces ha sucedido, hemos escuchado, que los pacientes llegan a la consulta ya con años de tratamiento psicofarmacológico, porque se dan cuenta que cuando dejan de tomar la medicación, siguen en la misma posición. Entonces, sí se indica en todo caso, en este caso, bueno, trabajar a fondo en la terapia para poder modificar cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana y cómo la persona se relaciona con sus miedos, con sus ansiedades, con sus preocupaciones. Darles herramientas para poder manejarlo, ¿no? El objetivo del tratamiento es entender que la preocupación es algo normal. Como dijimos antes, puede ser adaptativo o no, pero queremos darle herramientas para que tengan la capacidad de resolver los problemas o para lidiar con desafíos futuros. Son todas cuestiones que, bueno, en terapia se empieza a trabajar y se empiezan a dar las herramientas necesarias para empezar a mejorar estas cuestiones. Aceptar también que el riesgo, aceptar siempre el riesgo que pueden suceder, ¿no? Tolerar desenlaces inciertos de eventos futuros, todas cuestiones que se van dando, ¿no? Enfocarnos en los datos de seguridad, porque siempre nos enfocamos en que no tenemos la capacidad de resolver los problemas. Entonces, ser más objetivos, hacer una evaluación racional del problema, enfocarnos en los datos de seguridad y combatir, como dijo Yoli al principio, sentimos que no podemos, ¿no? Que somos vulnerables. Bueno, combatir esa idea de vulnerabilidad, que nosotros no podemos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y ya me adelanto un montón a todo aquello que en general nunca sucede. Si hacemos una lista de nuestras preocupaciones y después de los desenlaces, vamos a darnos cuenta que la mayoría de nuestras predicciones no suceden. Nos adelantamos, nos preocupamos excesivamente. Y otra cosa que hemos aprendido, creo que en pandemia, hemos aprendido, es a reconciliarnos con la incertidumbre, a tolerar la incertidumbre. Generalmente el ansioso no tolera esa incertidumbre. No puede, necesita saber qué es lo que va a suceder. Y bueno, y hay que entender que aunque no sepamos qué es lo que va a suceder, eso no significa que va a ser algo malo. En pandemia nos hemos adaptado a muchas cuestiones que tienen que ver con la ansiedad. Justamente nos ha pasado que, bueno, teníamos mucho miedo, estábamos como que la ansiedad, con las personas que estaban ya padeciendo o ya tenían una tendencia a la ansiedad, como que en este tiempo de pandemia se disparó muchísimo. ¿Por qué? Por los miedos, como dijo Yoli, esos miedos que sobrellevamos en este tiempo. Por ejemplo, miedo al contagio, miedo que tuvimos al desconocer la enfermedad, por la pérdida del trabajo, por el aislamiento, por la inestabilidad económica, por los duelos, todos miedos que han surgido, que han hecho que nuestra ansiedad se dispare. Y que bueno, y con el tiempo aprendimos a reconciliarnos un poco con esa incertidumbre que no sabía que íbamos a suceder y que bueno, y aprendimos a manejarlo. Pero bueno, hay gente que no. ¿No, Yoli? Sí, realmente, ¿no? Pensaba, la pandemia realmente fue para todos un aprendizaje. Y, o sea, a veces para algunos resulta más fácil y para otros no tanto, ¿no? Y cómo a veces las personas, pensando en personas por ahí con ansiedad, ¿no? Y otras personas que por ahí le hacen este tipo de comentarios, ¿no? No te preocupes, pero no es para tanto, todo va a estar bien, ¿no? Y una persona con ansiedad, o sea, este tipo de comentarios, en realidad son comentarios negativos. Si bien parecen positivos, pero para una persona, digamos, que está transitando un tiempo, digamos, de ansiedad, es difícil poder entender esto, ¿no? Entonces, tratar de poder entender al otro, ¿no? Empatizar con ese otro, ¿no? Porque así como algunos, digamos, pueden tener
muy resuelto, digamos, el tema del temor, otros no tanto. Entonces, cuando por ahí te encuentres con alguien que te asevera y te dice que, digamos, está demasiado preocupado por algo, o que no puede resolver tal o cual cuestión, ¿no? O sea, no minimizar, ¿no? Sino escuchar empáticamente, tratar de entender, ¿no? Tal vez, digamos, a vos no te pase, pero esta persona que te lo está contando, digamos, ¿no? Está necesitando, digamos, o sea, el otro día escuchaba una persona que decía, un paciente que me decía, muchas veces, dice, uno no necesita que le den la receta de lo que tiene que hacer, porque muchas veces la sabemos, solo necesitamos que nos escuchen, ¿no? Y a veces, por ahí, digamos, hay personas que se te acercan, ¿no? O a veces en la iglesia misma, ¿no? Y hacen este tipo de comentarios. Entonces, por ahí podamos pensar en eso, ¿no? Y pensando en las personas que tienen ansiedad, siempre tienden a criticarse a sí mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no, yo con esto no puedo, yo no voy, o sea, una cuestión de como un autocastigo, ¿no? Y imagínense si hay alguien que todavía le pone un peso más, digamos, ¿no? O sea, no está bueno esto, ¿no? Y nosotras siempre les dejamos, digamos, cuestiones de cómo ayudar, ¿no? O sea, cómo ayudarse a sí mismos si estás pasando por algo de esto que estamos hablando, pero también, digamos, ayudar a las otras personas, ¿no? Y qué importante validar el sentimiento del otro, validar el sentimiento del otro. O sea, siempre, vamos a decir, poder decirle, digamos, a la otra persona, tal vez no tengo la respuesta para lo que me estás preguntando, lo que me estás diciendo, pero te puedo dar, no sé, el teléfono de un profesional, puedo orar por vos, o sea, desde mi lugar yo creo esto, ¿no? Pero no juzgar. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y pensaba, Silvia, por ahí, si te parece, vamos a nombrar dentro de los trastornos de ansiedad cuáles son. Entonces así los oyentes también por ahí van diciendo, mira, es esto, tengo, o sea, conozco de esto, no sabía que existía esto. Creo que estaría importante, no sé si te parece. Sí, dale, yo le... Bueno, dentro, o sea, vamos a decir, dentro de esto que decíamos, del trastorno de ansiedad, digamos, tenemos, bueno, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Después tenemos la hipocondría, las fobias, el panic attack o ataques de pánico, que esto, o sea, también, digamos, hubo mucho en pandemia, ¿no? La agorafobia, ¿no? También los TOC, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, ¿no? O sea, son todos estos que yo les nombré, todos, digamos, tienen su raíz en la ansiedad, ¿no? Entonces, qué importante es cuando nosotros veamos que hay, digamos, como un componente ansioso un poquito exacerbado, poder enseguida consultar. Porque tal vez lo pueda solucionar y bárbaro, pero tal vez, digamos, se termine transformando en un trastorno. Y que, a ver, el trastorno también tiene un tratamiento, pero, digamos, muchas veces podemos evitar llegar al trastorno. ¿No, Silvia? A full. Y justo quiero agregar, ya que me diste a pie, con respecto a los trastornos de ansiedad, eh, que tienen algo en común, que todos le tienen miedo a algo. Y ya que estamos, lo nombramos, ya que los nombró Yoli, yo voy a agregar a qué le tiene miedo cada trastorno. Por ejemplo, obviamente, el trastorno de ansiedad generalizada le tiene miedo a los posibles resultados futuros, adversos o mortales, ¿no? Le tiene miedo a los resultados, ¿no? No sabemos qué va a pasar a futuro. Después, las crisis de angustia o
ataques de pánico, le tienen miedo a morir, a perder el control, perder la conciencia. Después la fobia social, tiene miedo a la evaluación negativa de los demás. Después la fobia específica, le tiene miedo a algo determinado. O el TOC le tiene miedo a perder el control mental o conductual, tiene miedo a eso. Y bueno, y el trastorno por estrés post-trauma tiene miedo a los pensamientos, a los recuerdos, a esos estímulos asociados con el suceso traumático. Se dieron cuenta que todos estos trastornos tienen en común, bueno, como dijo ya al principio Yoli, el miedo. Así que qué importante poder, como decimos siempre, poder hacer la consulta y entender que cuando esto está exacerbado es porque necesitamos ayuda. Hay algunas técnicas del control de la ansiedad, que las voy a nombrar muy sencillamente, que nos van a ayudar a lo que podemos hacer en casa, más allá de la consulta, más allá de la medicación. Pero si yo siento que estoy ansiosa en mi casa, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo manejar un poquito? Porque justamente el objetivo de los tratamientos generalmente es que aprendamos a manejar la ansiedad. Pero si yo soy ansiosa un poco más de la cuenta y bueno, todavía considero que voy a esperar con la consulta, les tiramos algunos tips que nos van a ayudar en lo cotidiano. Por ejemplo, el ejercicio físico. Siempre es bueno el ejercicio físico, que nos ayuda con el exceso de actividad del sistema nervioso, nos ayuda a relajarnos. Descansar lo suficiente. ¿Estoy descansando lo suficiente, las suficientes horas que necesito? 7, 8 horas, que más o menos es lo recomendable. ¿Lo estoy haciendo correctamente? Una alimentación equilibrada. También una alimentación saludable siempre es bueno para bajar la ansiedad. Como dijimos, ejercicios, pero también ejercicios de relajación. Hay muchas técnicas de relajación que podemos hacer. Elegí la que más te guste. Eso seguramente te va a ayudar. La planificación de las actividades. El ansioso necesita tener todo planificado, ¿no? Porque si no tiene todo planificado, se pierde. Bueno, apoyamos a esto, a tener la agenda bien planificada. Eso nos va a dar seguridad, nos va a dar tranquilidad para organizar toda nuestra semana. Relaciones sexuales satisfactorias. Bueno, eso también es importante, ¿sí? Y si hay algún problema en este sentido, la consulta. Actividades sociales, relacionarme socialmente, tener amigos, salir, distraerme, involucrarme con la solución del problema. Muchas veces entiendo que tengo un problema y me hago problemas, pero no me involucro en la solución, no activo. Y también eso a veces me lo tienen que decir, como decía Yoli, a veces necesito hablarlo para que alguien me escuche y tal vez me pueda dar sugerencias. Bueno, pero ¿por qué no haces algo? Bueno, incorporarme, involucrarme en la solución. Insisto, como dijo al principio, reevaluar el peligro, hacer una evaluación racional de lo que a mí me parece que es preocupante. Al principio dijimos que la ansiedad tiene que ver con que exageramos la probabilidad de los sucesos, ¿no? Negativos, los exageramos. Entonces es importantísimo reevaluar el peligro, ¿no? Hacer una evaluación más racional. Aceptar que la preocupación es algo normal. Siempre nos va a suceder, nos puede suceder siempre, depende del grado, ¿sí? Pero bueno, no vamos a poder evitar preocuparnos, no vamos a evitar que esos pensamientos lleguen a nuestra cabeza. El tema es qué vamos a hacer con ellos. Bueno, insistimos que no suprimir el malestar con medicamentos. Los vamos a estar tapando, no lo vamos a estar solucionando. Y aprender a procesar, a ver, a poder ubicar esos indicadores que me dan seguridad, que me dan tranquilidad. ¿Vale la pena preocuparme por esto? Yo siempre insisto, ¿vale la pena preocuparme por esto que me está viniendo a la mente? ¿Es necesario? A ver, lo voy a pensar bien, lo consulto con alguien, pero bueno, procesar esos indicadores que a mí me dan seguridad. Que por lo general nos enfocamos en todo lo negativo, en todo aquello que me da duda. Pero bueno, más bien enfocarnos en aquello que, bueno, me da tranquilidad, me da seguridad. Y bueno, y con todo esto tenemos que
que solucionar algo, ¿no? Nos tiene que ayudar, son herramientas súper útiles. A ver, Yoli, si me olvidé de alguna, no sé. Sí, pensaba, ¿no? Cuando vos dijiste relajación, podríamos poner / meditación, ¿no? Y bueno, meditación, cuando nosotros decimos meditación, hablamos de leer la palabra, orar, ¿no? Y está comprobado, digamos, a través del cuerpo, ¿no? Que el hacer, digamos, este tipo de cosas trae, digamos, un estado de relajación al cuerpo. Entonces, también, digamos, como dice la palabra, ¿no? O sea, buscando dejar todas nuestras preocupaciones, digamos, a los pies de la cruz, para que el Señor también nos ayude, digamos, a encontrar, digamos, ¿no? O sea, quietud para, digamos, resolver. Porque muchas veces en esa inquietud que tenemos, o sea, en ese movimiento de preocupación, digamos, no podemos, como decía Silvia, o sea, no, o sea nos preocupamos y no buscamos una salida. Entonces, bueno, para que Dios también nos dé la sabiduría para encontrar la salida, ¿no? A eso. Quería leerles, digamos, el perfil de una persona con ansiedad. Para que por ahí, digamos, si hay alguno ahí que se está preguntando, ¿seré yo una persona ansiosa? ¿No? Como para que también, digamos, los que nos están escuchando sepan y puedan hacerse una autoevaluación. Dice que la persona con ansiedad, cuando expresa sus sentimientos, ¿no? O sea, siempre desborda en llanto, siempre no, pero normalmente, ¿no? Porque está tan preocupada y tan ensimismada en su problema que, digamos, llora, ¿no? Bueno, ya lo dijimos, le gusta tener las cosas bajo control. No le gustan los conflictos y trata de evitarlos. En apariencia, parece una persona tranquila, pero su mente va a 1000 por hora, ¿no? Carga con responsabilidades y problemas que no son de ellos o que no les tocan, ¿no? Se agarra a cosas y, digamos, ahí entra, ¿no? Y muchas veces tienden a tener una vida con excesos, ¿no? Y cuando decimos excesos, o sea, siempre podemos, o sea, hemos escuchado, ¿no? Ay, cuando tengo un problema, yo como, ¿no? O otro dice, a mí se me cierra el estómago, ¿no? Pero bueno, o sea, podemos decir excesos en la comida, excesos tal vez entrando, digamos, en las bebidas, o sea, en el alcohol o en las drogas, ¿no? O sea, tal vez hasta compras compulsivas, ¿no? O sea, excesos, ¿no? Cosas que, digamos, hago para bajar esa tensión y esa preocupación que tengo. Son algunas, ¿no? O sea, pero para que los que nos están escuchando, las personas que nos están escuchando puedan decir, wow, mira, yo, o sea, estoy acá, tengo esto, no lo tengo, ¿no? Pero, o sea, la idea nuestra siempre es que ustedes puedan, digamos, primero, como digo yo, primero me sirve a mí y después me sirve para ayudar. Esa es la idea, ¿no? Así que, bueno, ya estamos casi en el final. No sé, Silvia, si querés agregar alguna otra cosita, y si no, vamos... Algo muy cortito, que los niños y los adolescentes también sufren ansiedad, ¿sí? No se olviden de eso. Y generalmente tiene que ver con el rendimiento escolar, con el ámbito deportivo también, con las relaciones sociales. Los niños y adolescentes también sufren. Sí es importante enseñarles a manejar la incertidumbre, a darles herramientas para poder manejar, para valerse solos, ¿no? Y no evitar las circunstancias, las situaciones. Muchas veces sucede que los niños ante un examen oral, por ejemplo, se ponen muy nerviosos. Bueno, eso tiene que ver con algo más reactivo, pero bueno, si evitamos esas situaciones no los vamos a ayudar, sino darles herramientas para que las puedan llevar adelante. Perfecto, sí. Bueno, para cerrar, quería dejar el pasaje de Primera de Pedro 5:7, o sea que la Biblia nos habla, ¿no? Echando sobre él todas vuestras ansiedades, ¿no? Porque él tiene cuidado de vosotros.
¿no? O sea, recordarnos siempre eso. Y bueno, ustedes, los que nos escuchan normalmente, digamos, ya saben, pero por ahí si hay alguien que está escuchándonos por primera vez, nosotros somos Psicología Cristiana, un grupo de profesionales cristianos que trabajan en la atención y en la educación de las personas que acuden a nuestra consulta. Así que si ustedes tienen alguna necesidad, quieren preguntar algo, quieren saber sobre algún tema o necesitan una terapia, puedan estar escribiéndonos. La página es de Facebook, Psicología Cristiana. Y quería mostrarles 2 libros. Uno es Espiritualmente, y el otro es Psicología Cristiana o Neuroteología Bíblica. Son otros de los libros de la doctora Ana Keleshian, o sea, muy interesante ver la parte espiritual con la parte, digamos, biológica o de la mente, ¿no? Y la neuroteología, ¿no? Interesantes las cosas que hablan ambos libros. Estos libros, igual que el que siempre contamos, Historias de Diván, se encuentra en Amazon, y si quieren adquirirlo, o sea, lo hacen desde ese lugar. Así que bueno, les deseo un muy lindo día, y la bendición del Señor los alcance, y nos vemos el próximo lunes. Chau. Chao, hasta la próxima.